¿Qué cuentas de tu vida? Que estamos encerrados como todos, bueno, los que tenemos la suerte de poder hacer teletrabajo, que es una suerte y una maldición al mismo tiempo. Somos dos. Que, Sí, porque de hecho yo hago teletrabajo. Yo estoy haciendo teletrabajo prácticamente desde noviembre del año pasado. empezaste antes de la crisis incluso. Sí, porque yo, al igual que tú, yo también hago clases, también soy profesor de la universidad. Entonces nosotros tuvimos el estallido de octubre. eh, Después se tomaron mi universidad. Después del estallido de octubre tuvimos un tiempo que debe haber sido aproximadamente unas 2 o 3 semanas que tuvimos una regularización. Después tuvimos 2 semanas de clase por ahí por mediados de noviembre. Pero se tomaron la universidad y todo teletrabajo no. Así que Sí, es dura la cuestión. sí. Como, y sobre Y todo cuando uno está teletrabajando sin poder salir de la casa. no, Eso bueno, ese ha agrega sido el un... gran desafío. Ese ha sido el gran desafío. De hecho, bueno, todo este tema de la modificación que está teniendo la economía, donde probablemente vamos a ver que desaparecen las tiendas de retail por un rato. por un rato y se va a Son ir todo a la importantes. compra online. Claro. Está- Pero con el desafío que tiene la compra online, que la postventa es, pero en algunos casos, un desastre. Y está cortando todos estos espacios al final que son de sociabilidad, los espacios públicos, colectivos. Exactamente, Al final, aunque sea un espacio privado, el mall terminó siendo en Chile, sobre todo, y otras partes de las Américas, como lo que eran los parques y los museos antes, como espacios de congregación, de aglomeración de la gente. exactamente. Pero eso también fue por un tema práctico, porque en los años 90, que fue cuando comenzaron a aparecer los malls en Chile, el hecho de que los malls tuvieran patios de comida y que en esos patios de comida llegara McDonald's, llegaran grandes cadenas que antiguamente no llegaban a Chile, hizo que se transformara en un panorama familiar. Sí, exactamente. En un Como panorama familiar. Y después los moles se modificaron, lo más chistoso fue eso, que los moles, viendo ese tema, modificaron las dinámicas y las estructuras y por lo tanto empezaron a hacer cosas para los niños chicos los fines de semana, actividades para las señoras durante la semana, etcétera, etcétera, mucho que etcétera. es la plaza como municipal, propiedad Exacto, del municipio, pero de la colectividad, termina siendo un espacio privado. Pero exactamente, curiosamente con esa privatización, después el comercio online quita incluso la parte privada social. Y estamos exacto. todos encerrados en la casa comprando sin poder ver a nadie. O Exactamente, sea, hay pero un bueno, cambio psicológico. por lo que hemos visto en Europa, una vez, y por lo que hemos visto en los primeros días de desconfinamiento en algunas partes de Chile, eh, el ser humano es gregario. El ser humano Sí, lo que busca es juntarse, lo que busca es verse. Entonces, probablemente vamos a tener un tiempo donde vamos a tener esta mixtura, pero probablemente más adelante vamos a partir derechamente a volver a una dinámica un poco más normal. Ya, sí, en partamos algún momento en la esto. normalidad. Sí, Sí. ya apartamos esto en forma oficial. Bueno, hola a todos los que siguen este videocast. Marcel está en un tema práctico en este momento, me acaba de avisar. Se nos va a unir en la conversación a lo mejor un poco más adelante. Hoy tenemos el agrado, porque realmente es un agrado, a Hassam Akram. Él es académico de la Universidad Diego Portales. Él ha aceptado conversar con nosotros el día de hoy y el tema que nos ha propuesto, y que yo lo considero muy importante, tiene que ver con su último libro, que es El estallido, ¿ok? Que trata básicamente de las razones y además él propone un camino, él propone una dinámica que se podría dar post estallido del 18 de octubre. ¿Cómo estás, Hassan? En tu casa ya estábamos diciendo que estabas encerrado, pero Sí, ¿cómo estás? yo vivo, sobrevivo la situación, entonces no puedo quejarme. Bastante mejor que muchas personas que en esta situación lo están pasando bastante mal. Entonces el encierro tiene efectos en la salud mental bien negativos, pero dentro de, bien.
Muy bien, muy bien. Sí, aparte del encierro, el tema que está viendo, que está sucediendo con la contracción de la economía, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Hassan, una consulta que es la típica consulta obvia inicial. ¿Por qué escribiste el libro y qué buscabas o qué objetivo tenías con el tema de escribir el libro sobre el estallido de octubre? Yo escribí el libro muy rápidamente durante el proceso de las movilizaciones. O sea, yo que vivo cerca de la Plaza Dignidad, entonces participaba en las tardes en las movilizaciones, en las marchas, las protestas, frente a una represión fuerte de los carabineros. Yo participé así con todas las demás personas, así con una masa recibiendo la represión de las fuerzas de orden. Y eso fue, así pasaba muchas tardes de esos meses. Y volviendo a casa en la noche, yo entonces empecé a escribir. Entonces la dinámica de escribir ese libro fue una dinámica acelerada, mezclando la participación en el mismo fenómeno del estallido con el análisis. Pero pude sacarlo con más rapidez aún porque yo estuve trabajando antes de que explotó todo en un texto sobre las causas del malestar en Chile. Entonces yo ya estaba viendo el tema porque había muchos intelectuales públicos que decían que el malestar era un mito, algo inventado por la prensa de izquierda casi, como de hecho ha argumentado el Centro de Estudios Públicos, ese grupo financiado por la familia Mate. Tienen investigadores que hicieron estudios de opinión pública que trataban de demostrar que no había malestar, que la gente en Chile estaba contenta. Entonces yo estaba escribiendo contra eso antes, entonces era muy fácil decir y convertir ese libro en decir, ya, la tesis del malestar es muy real, que los que argumentan que es un mito están muy equivocados en su uso de datos, en su análisis, y ahí entonces este fenómeno se entiende fácilmente porque hay tanta gente prediciendo que va a pasar. Entonces la motivación fue, de cierta forma, responder a unas inquietudes académicas que yo tenía antes de ese afán de intelectuales públicos de negar el profundo malestar, y también responder al fenómeno vivido del estallido, tratando de decir, bueno, si existe ese malestar, ¿cuáles son los caminos para superarlo, para mejorar la situación? Entonces fueron esas dos cosas que Perfecto. permitieron una rápido. En ese estudio que tú dices que estabas haciendo previamente, ¿cuál era la causa principal que generaba el malestar? ¿Cuál era la causa que tú decías, mira, sabes que esta es la causa que realmente tiene peso en la población y que está generando este malestar en la población chilena que terminó con el estallido de octubre? Bueno, el argumento del libro es bastante simple. Si uno simplemente estudia las encuestas, uno pregunta a la gente cuáles son las razones por su propio malestar, responden, ¿no?, que las pensiones son una miseria. De hecho, pensiones es la respuesta más típica. Las pensiones son una miseria, los salarios son muy bajos, la educación es cara, la salud es cara, la vivienda es cara. Entonces uno tiene este punto que los ingresos son bajos y los egresos, los gastos son altos. Es un tema muy material. De hecho, el estallido, su gatillo fue una protesta contra este alza en el metro, ¿cierto? Pero de hecho, la preocupación, incluso el mismo fin de semana que estalló todo, había una encuesta que se estaba haciendo por la Universidad de Chile, preguntando a la gente sus prioridades, sus puntos de malestar, y la gente no ponía transporte como una de las grandes justificaciones por su descontento. Incluso en el mismo momento que estaba explotando todo, gatillado por el transporte nunca fue todo. Y eso lo reconoció Sebastián Piñera cuando dice no es 40 pesos, es 40 años. Sí. O sea, él mismo, el presidente y el gran defensor del modelo, reconoció que el problema fue mucho más que simplemente una política pública coyuntural, sino todo el modelo o el resultado del modelo, que es eso de ingresos bajos y gastos altos. ¿Ya? Les cuesta a la gente llegar a fin de mes. En Chile, la mayoría de la población está endeudada. Y de hecho, 1 de cada 4 chilenos, esas son cifras de antes de la pandemia, 1 de cada 4 chilenos está con deudas morosas, que ni siquiera puede pagar sus cuotas actualmente. Está en DICOM.
Entonces, evidentemente, si los ingresos son tan bajos, si todo cuesta tanto, si tanta gente está endeudada, no es una sorpresa que existe malestar en la sociedad. Es súper material, no hay que inventar teorías, como han hecho personas como Carlos Peña, psicológicas, filosóficas, generacionales, ¿no? Eso de las pulsiones generacionales, ¿no? De una nueva generación de jóvenes que no han aprendido a controlar sus deseos y entonces piden todo. No, es súper evidente porque la gente está con malestar. Están pidiendo cosas muy concretas. O sea, que tengan pensiones o salarios suficientes para pagar sus gastos sin terminar endeudados. Así de simple. Y eso lo reportan las encuestas y de hecho las cifras objetivas acerca del endeudamiento y acerca de los salarios reales promedios demuestra que la realidad es así, que en los años 90 no tuvimos tanta movilización y tanta rabia, porque los salarios en los años 90 sí estaban subiendo, pero ahora los salarios están estancados. Desde hace 15 años la productividad laboral está estancada. Entonces, si la economía está estancada, entonces lo que llega al bolsillo de las familias está estancado y los costos son altos, los gastos y los ingresos son pocos, es evidente por qué tenemos entonces este tipo de malestar y el estallido. Pero, pero cuando nosotros vemos el tema económico que como tú lo planteas, ¿tú no crees que en un momento determinado, sobre todo estoy pensando durante el 2000, básicamente la década del 2000 y acentuado en la década de los 2010, en un momento determinado, claro, en los años 90 se pactó mantener el modelo neoliberal, obviamente con correcciones, porque era un modelo que tenía muchas falencias. Elwin hizo algunas correcciones iniciales, sobre todo para superar la pobreza. Con Frey logramos la apertura de los mercados chilenos. eh, pero ya me da la impresión de que con Lagos y con Piñera uno, ambos dos, se cambió la dinámica del modelo. Me da la impresión de que en un momento se quería, en un principio el modelo se basaba en que la gente tuviera el poder adquisitivo para que se moviera la economía, pero después, del 2000 en adelante, la premisa era que la gente tuviera acceso al crédito, un fácil acceso al crédito, y finalmente ese fácil acceso al crédito iba a hacer mover la maquinaria. Obviamente con ese cambio ganaba una serie de, sobre todo instituciones bancarias, instituciones de tipo especuladora, y me da la impresión de que ese cambio es lo que finalmente empieza a generar la rabia. No sé qué opinas tú con respecto a esto. La trayectoria que describes es muy cierta, que definitivamente alrededor del gobierno de Lagos, el tercer gobierno de la concertación, hay un cambio y ese cambio marca también la acumulación de movilización en contra del modelo. Vimos relativamente poca movilización durante el gobierno de Elwin y el gobierno de Frey, y además eso fue evidentemente eso fue el momento de mayores aumentos en los salarios, reducciones en pobreza, el aumento en el acceso de consumo para las personas en base de esos aumentos en salarios. Y durante el gobierno de Lagos, estos aumentos en los salarios empiezan a estancarse y entonces se ve un gran aumento en el endeudamiento y también en términos políticos una mayor intensificación de la movilización en contra del modelo. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, sí hay un punto de inflexión ahí por los 2000. Sin embargo, yo haría una distinción entre los resultados y las políticas que generan esos resultados. Porque yo no creo que haya una tesis o un cambio de estrategia que explica ese cambio en los resultados, sino estamos viendo más bien una continuidad en las políticas. Desde más o menos 1975 en adelante, 75 es el año que implementan lo que se llama el Plan Caguas, que es el primer gran plan neoliberal en Chile. En 75 en adelante se ha impuesto el mismo modelo, que es este modelo del Estado subsidiario, lo más chico posible, y un mercado neoliberal en el sentido que hay liberalización, tanto comercial como financiera, o sea que se bajan los impuestos, se abre al mundo
se abre la economía chilena a las transnacionales, la liberalización, después hay la desregulación, el Estado deja de meter en las acciones de las empresas, y la privatización. ¿Ya? Eso es lo que hemos visto desde 75 en adelante. ¿Ya? Y los resultados de ese modelo han sido negativos. Tuvimos mucha inestabilidad durante la dictadura cívico-militar, tuvimos la crisis de 82-83, menos 14% crecimiento, después una recuperación, pero al final, cuando termina la dictadura, el salario promedio real, lo que ganaba la gente en promedio, era menor que en 1970. Entonces, en términos económicos, la dictadura fue un desastre, ese modelo fue un total desastre. Con la transición se sigue con el mismo modelo, pero parcialmente se hacen algunas correcciones que hacen que ese modelo funcione un poquito mejor, ¿cierto? Que al final Elwin hace una reforma tributaria, Elwin empieza a pagar la deuda social, deuda histórica de los profesores, se empieza a reconstruir el muy alicaído, muy destruido Estado chileno. ¿Ya? Pero nunca recupera su rol anterior, sino que simplemente, desde su posición que era menos de mínimo, se llega a ser un Estado un poco mínimo. Eso, al final, en los tiempos de Lagos, es una continuación del mismo modelo, pero el modelo en sí empieza a agotarse. El problema es que si uno tiene un Estado muy chico, donde no se regula nada de la acción de las empresas, un país como Chile termina siendo simplemente un país que exporta cobre y materias primas levemente procesados a los países del norte, ¿no? Las economías más grandes del mundo. ¿Ya? Chile está en esa posición de dependencia donde solamente exporta una serie de productos muy reducidas. Y cuando varía el precio de esos productos, la economía entonces fluctúa de forma muy volátil también. Tiempos de Elwin también son momentos de buenos precios de cobre, ¿no? Después bajan, después suben, de hecho, y entonces uno puede estudiar los vaivenes de la economía chilena con el precio de cobre, El precio del cobre. efectivamente. Y lo que no se está haciendo es salir de esa dependencia de la economía monoexportadora. Curiosamente, la dictadura se hizo por un tiempo. Los gobiernos de Elwin hicieron otros pequeños esfuerzos, pero nunca hacen una reforma profunda de esta dependencia, que implica que el modelo se agota. Y es eso lo que estás describiendo. El momento en que se empieza el mayor endeudamiento no es porque cambiaron las políticas públicas, es porque no cambiaron las políticas públicas. Porque ese mismo modelo se está agotando porque no se podía hacer más con la venta de cobre y recursos naturales. Pero el hecho de que, por ejemplo, se haya seguido manteniendo el modelo de monoexportación o básicamente de exportación de materias primas, ¿obedece a qué? En tu opinión, ¿obedece a una estrategia o obedece a que el Estado o el gobierno o los gobiernos no han tenido la intención de hacer ese cambio? Porque a mí me da la impresión de que hay en cierta forma poca capacidad o pocas ganas de los gobiernos que hemos tenido de, por ejemplo, dar un tanto tecnológico o cambiar, no sé. En algún momento me acuerdo yo que el expresidente Lagos quería transformar Chile en una especie de plataforma de servicio. Y, y de repente esto cambió, de repente esto desapareció y bueno, después tuvimos cambio de gobierno y siguió el tema del gobierno de Sebastián Piñera. Por eso te hago la pregunta, yo creo que, ¿cuál es tu opinión? Yo creo que es un problema de que los gobiernos no lo quieren hacer por ser una estrategia o es porque los gobiernos no lo pueden hacer. Es una muy buena pregunta y no se puede responder de una forma homogénea, sobre todo la época histórica que estamos debatiendo, ¿no? Es interesante, acá sí tengo un análisis un poco generacional, ¿no? Está de moda hablar de los análisis generacional para culpar a los jóvenes por ser revoltosos, por tener esas pulsiones de adolescentes que implica que no gobiernan bien sus deseos, pero en realidad yo creo que el problema que enfrentamos es más bien un problema de la generación del famoso G90, que entraron, tenían 20 años en los 90, entraron en la política en ese momento y hoy día los que tienen entonces, ¿cierto? Como 40, 50 años.
¿cierto? Y esa generación es muy afectada por lo que vivió en los 90. Entonces uno permanentemente escucha la defensa, que hicieron todo lo que pudieran dado el contexto. Se nutre mucho, yo que soy profe de historia económica, entonces doy clases acerca de la concertación. Y es muy interesante ver que cuando se conversa se hacen críticas a la concertación. ¿Qué pasa? Ricardo Lagos, cuando se siente atacado o criticado por su tiempo en el gobierno, empieza a hablar de su historia como opositora a Pinochet. No habla de su gobierno, habla de su historia en el momento de oposición a la dictadura. Su hijo, Ricardo Lagos Weber, que es otro que defiende la historia de la concertación, dice, los jóvenes no entienden, me acuerdo de un debate que tuvo con el diputado Gabriel Boric, los jóvenes no entienden el contexto, que hubo un boinazo, un ejercicio de enlace, eso fueron acciones de las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Elwin, amenazando directamente al gobierno civil, diciendo hay límites en lo que ustedes pueden hacer, si no el ejército va otra vez a amenazar con violencia. ¿Ya? Entonces había muchos límites, para no hablar de los límites adicionales que existían en la Constitución de 1980, ¿cierto? Que, como dijo Jaime Guzmán en ese famoso ensayo El Camino Político, está diseñado para que la oposición, si llega a gobernar, tiene que ser más o menos lo que haría la misma dictadura. Esos son todos justificaciones razonables para decir, no es que no querían, sino que no podían. Yo compro ese argumento. El problema es que eso sería un excelente argumento si la concertación hubiera durado 4 años, o quizás 9. Pero la concertación duró 20 años. Y ahí entonces lo que hay que hacer es una separación, justamente en los 2000, ¿ya? Porque en los primeros años de la concertación, evidentemente la concertación tuvo menos poder, porque Pinochet estuvo en el Ministerio de Defensa como comandante en jefe, porque el país estaba recién saliendo de una dictadura con los jueces todos pinochetistas todavía en ejercicio, con las Fuerzas Armadas poco reformadas, con toda la estructura de la Constitución con pocas reformas. ¿Ya? Entonces, es curioso pensar que si tuvieran menos posibilidades de hacer cambio por todas las cosas en contra, el gobierno de Elwin fue por lejos el gobierno más izquierdista o más antineoliberal de todos los gobiernos de la transición democrática. Elwin hizo la tremenda reforma tributaria. Elwin fue la persona que empezó a aumentar el gasto público. Fue la persona que empezó a pagar la deuda histórica. Lo que hizo Bachelet en comparación con Elwin, muy poco. En su primer gobierno rechazaron hacer una reforma laboral, rechazaron hacer una reforma tributaria, una reforma de pensiones. Todas las cosas que Elwin sí estuvo dispuesto de hacer. Entonces, ahí, en la primera parte de los 90, uno podría decir, hicieron todo lo que pudieron bajo el contexto. Después, faltó voluntad política. Yo tengo un escrito sobre eso que se llama La economía política del síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo es cuando los secuestrados se enamoran de sus secuestradores. Y eso es un poco lo que pasó en realidad con la concertación. Que ellos aprendieron a funcionar dentro de los límites de la Constitución de 80 e incluso entonces cuando la concertación tenía mayoría en el Senado, tenía la posibilidad de hacer cambios, hicieron menos cambios que Elwin, sin mayoría en el Senado, con senadores designados, con Pinochet como comandante en jefe, hizo en su momento. Porque ya se habían neoliberalizado los mismos políticos de la concertación. Y eso se nota mucho en el gobierno de Lagos, se nota mucho en el primer gobierno de Bachelet. Se nota, de hecho, en el segundo gobierno de Bachelet también, que analizo en el libro, un desastre. Los intentos de la concertación o la exconcertación de hacer cambios profundos no funciona porque ellos, esa generación de G90, no es parte de la movilización social, no, al final tiene el trauma histórico de la unidad popular, entonces se niega a una política más participativa y hacen todo entre bambalinas negociando popularmente con los empresarios y constantemente pierden. Entonces ha faltado voluntad política para cambiar esas cosas, por la estrategia política de esa gente. Pero Hassan, mira, me das el punto para poder hacer la siguiente pregunta porque la estaba pensando mientras tú hablabas. Existe, porque a mí me da la impresión que precisamente en lo que es la década del 2010 al 2019, y que finaliza este tema con la explosión de octubre del 2019, el 18 de octubre, me da la impresión de que ahí se forma entre los gobiernos de Sebastián Piñera y
Y Michelle Bachelet, 1 y 2 en ambos casos. Bueno, en el caso de Piñera estamos todavía en la segunda parte o en su segundo gobierno. Me da la impresión de que se forma precisamente por ese efecto de que todos se neoliberalizaron, todos los políticos se neoliberalizaron, eh, una oligarquía política, que es una de las grandes críticas y una de las razones con las cuales mucha gente justifica este tema. ¿Tú crees realmente que se formó una oligarquía política en la década de los 2010, en función de lo que tú me dices? A ver, la clase política chilena como un grupo aparte que no responde a los ciudadanos, a los que votan en las elecciones, sino más bien a la oligarquía económica, que es la real oligarquía que existe, ¿no? La oligarquía que domina Chile son los grandes empresarios. Ojo que cuando uno tiene una sociedad donde la gran mayoría de personas ganan tan poco, ¿ya? Uno termina efectivamente con una sociedad que es súper desigual, y Chile es uno de los países más desiguales del mundo, el más desigual del mundo, o entre los más desiguales del mundo, dependiendo del estudio. Pero esa altísima desigualdad económica es parte del problema fundamental del poder del 1% de los más ricos, que al final tienen secuestrado a la política, porque controlan, porque financian, a veces ilegalmente, a veces legalmente, a casi todos los políticos. Luego, ellos tienen su poder de lobby, donde además de financiar, van y conversan y mandan lobistas para hacer presión extra en todos los proyectos de ley. A mí me tocó, por ejemplo, asistir mucho al Congreso por el tema del Tratado Transpacífico, Sí. y por otro Tratado de Libre Comercio, y fue impresionante el lobby de los Las gremios corporaciones. empresariales, las grandes corporaciones, pero representados por la CPC, la Confederación de Producción y Comercio, y la cantidad de personas que mandan para el Congreso para tratar de formar políticas públicas, de personas que ya están dispuestas a escucharlos porque son los mismos que reciben su financiamiento. ¿Ya? Entonces hay primero el financiamiento, después el lobby, y posterior a eso también el tremendo control que tienen, porque ellos pueden dejar de invertir. Esta es una economía tan chica, tan concentrada, donde si el 1% decide no nos gusta la política de un gobierno tal, vamos a dejar de invertir. Y el miedo de los políticos frente a eso es enorme. Por eso la reforma tributaria que se trató de hacer de forma de las cúpulas políticas negociando con los empresarios, terminó en la cocina del senador Saldívar, ¿cierto? Con un representante del grupo Luxich y otro representante del grupo Mate, negociando con el ministro de Estado, el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, porque el poder del 1% es tan fuerte, y en eso entonces la clase política, que es la clase que hizo la transición democrática, es la misma desde los años 90, que van envejeciendo ellos simplemente. Esa clase política siempre ha existido y siempre ha tenido una gran diferencia con los ciudadanos. Hay encuestas del PNUD, por ejemplo, que uno pregunta a los ciudadanos cuánto Estado quiere uno en pensiones, en salud, en cobre, en una serie de cosas, y siempre los ciudadanos, más de 60%, 70%, 80%, dependiendo de la pregunta, quieren más Estado en todas esas esferas, incluyendo cobre, incluyendo medios de comunicación. Pero cuando uno pregunta a los políticos, no supera el 15-20%, 20%. según tema. Porque hay una diferencia enorme, porque los políticos siguen creyendo en eso del Estado mínimo. ¿Y por qué creen en el Estado mínimo? Porque están fuertemente bajo la influencia de los que al final pagan sus cuentas, el 1% más rico. Y eso es una cosa que ha formado y tiene desde la transición por todos los límites a la participación política que existe tanto con la Constitución como con la ideología que controla los partidos actuales. Pero el duopolio, ¿ya? Que son al final una centroizquierda, una centroderecha, que los dos son funcionales al neoliberalismo, ese duopolio se empezó a abrir un poco con el final binominal, entonces llegan algunos políticos que no son parte de la clase política, pero eso sigue siendo, lamentablemente, un fenómeno más bien minoritario. Entonces la clase política sigue siendo muy fuerte. Sí. Una consulta, ¿tú crees que el hecho de que se hayan hecho tantas expectativas en el segundo gobierno de Bachelet, porque cuando Bachelet se presenta por segunda ocasión y sale presidenta, ella llega con un discurso muy de cambio, llega con un discurso donde se supone que iba a cambiar la constitución, iba a hacer algunas reformas partiendo desde el punto de vista de la educación, algunas reformas de salud. Pero me da la impresión de que mucha de la rabia que se juntó y que termina con el estallido de octubre,
del 2019 es precisamente porque mucha gente quedó muy desilusionada del gobierno de Bachelet. ¿Qué opinas tú de esa? ¿Qué opinas tú de esa Sí, sentencia? yo en el libro tengo todo un capítulo dedicado precisamente al gobierno de Exactamente. la nueva mayoría, que me parece muy importante, porque si el estallido fue, de hecho son dos cosas que en mi opinión representan grietas en el modelo neoliberal, porque de verdad no ha sido cuestionado ese modelo desde 75 en adelante. Al final todas las reformas se han hecho dentro de esa misma lógica, dentro de su camisa de fuerza que protege el modelo, que es la Constitución de 80. Y los dos momentos en que se ha cuestionado eso ha sido con el estallido, que tuvo su canalización en una nueva constitución, el Acuerdo por la Paz. Eso fue algo que la clase política, esa misma que estuvimos diciendo que bajo el control de los empresarios, tuvo por miedo a las movilizaciones que aceptar una nueva constitución. Eso fue un gran momento de grieta en el sistema. El segundo es ahora mismo durante el COVID con el tema del retiro del 10%. Por temor a la rabia de la gente, la clase política tuvo que hacer cosas que los empresarios no querían hacer. De verdad, no hemos tenido políticas con fuerte oposición empresarial desde el 75, excepto esas dos cosas. Y esas dos cosas tienen en común que tiene que ver con la movilización social como elemento fundamental para asustar, para intimidar, para torcerle el brazo de esa clase política que normalmente responde al lobby empresarial. Entonces la movilización social es lo fundamental en eso. El gobierno de Bachelet representa un intento de tomar precisamente las demandas sociales y ejecutarlas, convertirlas en políticas públicas, porque es cierto que la calle tiene demandas, educación Sí. gratuita, final lucro, no, retiro del 10%, pero no tiene la política pública formada. Entonces lo que hizo el gobierno de Bachelet de el segundo, la de la nueva mayoría, es que llegaron y dijeron, ya, estas son las demandas que se instalaron. De hecho, fue 2011 con Piñera, el primer gobierno de Piñera, y Bachelet llegó y dijo, bueno, yo voy a tomar las banderas del movimiento social, del movimiento estudiantil, yo voy a hacer educación gratuita. Robó la retórica, pero gobernó sin ellos. Desde el comienzo, en el comando, ella excluyó a los movimientos estudiantiles. No tuvo representantes de los estudiantes en el comando. Ella volvió, ella no había estado en Chile durante el primer gobierno de Piñera. Ella no estuvo en 2011 por las protestas estudiantiles. Exacto. Llegó y de hecho dijo, si yo puedo pagar la educación de mi hija, no es justo que el Estado me la pague. Eso fue su posición. No entendió que en Chile se había argumentado que la educación gratuita tenía que ser universal. Después le explicaron, no, todo el punto de este movimiento y esa movilización es que la hija de la presidenta estudia con personas de clases populares. Entonces, si tú estás pagando para una universidad aparte, eso es en contra de la lógica que se está tratando de crear. Ya, ella cambió de posición, aprendió del movimiento social parcialmente, pero no gobernó con ellos ni formuló políticas públicas con ellos, sino con sus amigos de siempre, con Nicolás Ezaguirre y con todas estas personas que son neoliberales y que creen que el Estado tiene que ser chico y que no se puede hacer grandes cambios. Su decisión de robar las banderas del movimiento social, pero no hacer el movimiento social parte del proceso, fue una decisión fatal en términos de estrategia política, porque ella promete hacer reforma tributaria para financiar la reforma laboral y la reforma educacional. Su reforma tributaria no financió lo suficiente, porque cambió. Hicieron una propuesta, ¿y qué pasó? La amenaza de llevar esa reforma al Tribunal Constitucional, más el lobby de los empresarios, hizo que esa reforma terminó, ¿dónde? En la cocina del senador Saldívar. En las otras dos propuestas, tanto la laboral como la educacional, terminó en el Tribunal Constitucional, donde ellos perdieron. Sí. ¿Ya? ¿Por qué Piñera no mandó el retiro del 10% al Tribunal Constitucional? Porque se había alcanzado un quórum tan alto que no podía. ¿Y por qué se alcanzó ese quórum? Por miedo producto de la movilización social. Por todo el estallido del país donde la gente sí siente parte y partícipe de esos procesos. Bachelet es una excelente gerenta, una excelente política, 1000 veces mejor que Piñera, un pésimo político, pero precisamente porque es pésimo político y tan inepto Piñera, que ayuda tanto a la transformación. Piñera es el político que más ha ayudado con transformar este modelo neoliberal, porque Exacto. con Bachelet no hubiéramos tenido ni 2011 ni estallido.
porque ella apacigua, controla, limita los conflictos, y de esa forma no se puede hacer la transición. Sabe manejar Mientras la que Piñera ayudó con sociedad eso. chilena. Exactamente. Sabe manejar. Cosa que Piñera nunca lo pudo lograr ni en su primer gobierno ni en el segundo gobierno que actualmente. Hassan, una pregunta un poquito más íntima. Me dijiste que tú participaste, para irnos ya derechamente a lo que es el 18 de octubre, tú participaste en las movilizaciones. ¿Cuál fue tu sensación? ¿Qué viste? Porque tú estuviste en Plaza Dignidad, entonces estuviste en el centro neurálgico de todas las movilizaciones, del centro neurálgico de todo lo que fue la marcha y de lo que ha sido este tema de cambio. ¿Cuál fue tu sensación? ¿Qué viste? ¿Cuál fue tu lección participando ahí? Yo soy, por naturaleza, no sé por quién soy, una persona muy poco preocupada por como la seguridad, entre comillas, ¿no? La integridad física. Yo creo que muchas veces es algo exagerado. Y el tema es que además yo soy director de la sede chilena de Wake Forest, que es una universidad estadounidense. Entonces yo, además de recibir estudiantes chilenos, recibo estudiantes extranjeros estadounidenses. Ya, de hecho, yo pasaba antes tiempo escribiendo cartas de recomendación a personas que querían trabajar en la diplomacia estadounidense, los que querían trabajar, entonces vienen a Chile, estudian las políticas públicas a nivel chileno, a nivel latinoamericano, vuelven a Estados Unidos, entonces tenemos gente en Estados Unidos con más comprensión de América Latina. Entonces, ojalá que se mejore un poco las políticas hacia este continente de parte de Washington. Eso es el trabajo. Y en eso entonces llegan los estudiantes y por supuesto, porque son extranjeros en un nuevo país, uno tiene que hablar de su seguridad. Yo en general decía, porque son terribles conservadores, entonces siempre decía, los estudiantes no pueden ir a ninguna protesta porque podrían pasar a veces. Yo siempre decía, no hay ningún peligro en participar en una marcha en Chile. ¿No? Que yo llevo acá desde 2009, 2010, como yo vi todo 2011, he visto muchas movilizaciones. Y la estructura es muy simple, como la primera cuestión se llega con los estudiantes de teatro, están haciendo sus instalaciones, hay una banda, tocan cosas musicales, eso dura por lo menos 2 horas. Después de eso llega quizás como hinchas de fútbol, una cuestión un poco más conflictiva, ya están la FECH y las organizaciones estudiantiles, no tan teatrales, no tan artísticas, pero hace su marcha. Posterior a eso, muy posterior, cuando ya está pasando la marcha y a los finales, hay enfrentamiento con los carabineros que quiere hacer una cuestión teatral también, porque todo el mundo sabe que al final de una marcha van a llegar personas que son más anarquistas, que van a simplemente tener conflicto con las fuerzas de seguridad que están tratando de terminar y abrir el espacio para el tráfico. ¿Ya? Eso es más o menos el ritmo de una marcha. Entonces, en términos de seguridad, uno sabe a qué hora uno va a la marcha y de esa manera uno sabe cuáles son los espacios seguros donde no va a haber violencia. El grado de violencia de parte de los carabineros durante el estallido de verdad me choqueó. Y yo que soy una persona súper despreocupada, tuve que decir por primera vez en mi trabajo profesional a ningún estudiante mío le es permitido participar en ninguna marcha, porque yo no puedo velar por su seguridad, porque la acción de los carabineros en estos momentos es completamente desatada. Están siendo violentos, empieza la marcha y atacan, y atacan. Es desde el momento en que entraron en el metro con bombas lacrimógenas afuera de las estaciones, con una violencia y una agresividad impresionante. Y la manera en que empezaron a dejar gente con daños oculares porque estaban disparando a las caras es una cuestión fuera de todo control, todo procedimiento policial normal. Incluso, ¿no? Como uno sabe de las marchas en Europa, la policía, ¿qué hace normalmente la policía? La policía, si quiere mantener orden de seguridad, es que concentra marchas. Lo que de hecho, la gran ventaja para la policía de una marcha política es que todos los tipos quieren concentrar en una plaza, como la Plaza de Dignidad o la Plaza Bulnes, o por lo menos quieren estar todos en el mismo lugar. Entonces es lo más fácil posible para los carabineros mantener el control, porque la única cosa que hay que hacer es controlar la entrada. ¿Ya? Entonces la gente entra, pero no pueden salir. Entonces están ahí todos haciendo su manifestación
dentro del espacio controlado, pero no hay problemas de orden público fuera del perímetro que pueden establecer la misma policía. Eso sí, es la política que se ocupa, se llama la política de kettling, de la tetera, donde la policía permite entrar, pero no permite salir, y de esa forma descomprime la tensión en un espacio más grande, concentrándolo en un espacio que ellos pueden limitar. Lo que hizo el intendente Guevara de vaciar Plaza Dignidad, eso no es una lógica de control y orden público, porque es lo más peligroso. De hecho, si uno Exacto. dispersa, la gente tiene que ir a distintos lugares, entonces efectivamente la posibilidad entonces que empiezan a quemar estaciones de bomberos y estaciones de benzina y otro tipo de cosas es mucho mayor. Estaban respondiendo con una lógica militar de control del espacio, que es lo De, contrario de una lógica de orden público. de hecho, se fue, Eso es bueno, la una gente locura. se quería juntar en Plaza Dignidad y no se permitía. Empezó a suceder este tema de que la gente comenzó a ir hacia Providencia, hacia otros lugares de Santiago Centro, Recoleta, y era más complejo el mantenerlos dentro de un espacio. Nos pasó acá, bueno, yo soy de Valparaíso, y nos pasó acá que nosotros tenemos una zona específica que es la Plaza de Aníbal Pinto, a lo mejor tú la conoces, Sí, claro. que es donde se junta normalmente la gente. En los primeros días fue precisamente eso, se juntó la gente ahí, algunos trataron de ir al Congreso, pero el Congreso estaba cercado, pero curiosamente aquí, y parece probablemente que fue una estrategia generalizada, también se trató de que la gente no se juntara en los lugares donde normalmente se juntaba, y eso significó que se generaran las famosas marchas de Valparaíso-Viña. Es decir, se juntaban en Viña y se iban hacia Valparaíso, o se juntaban en Valparaíso y se iban hacia Viña. Y eso complicó muchísimo el tema desde el punto de vista del control. Estoy totalmente de acuerdo con lo que tú me dices. Y es muy curioso que la policía, en vez de tratar de incentivar la concentración para mantener el control, ayudaron en generar más desorden. Porque lo que querían no era mantener orden público, sino en aplastar un movimiento, aumentando el grado de violencia de una forma que yo en mi tiempo en Chile nunca había visto antes. Y me sorprendió mucho el grado de agresividad y la intervención de los militares después, como la reacción de Piñera era echarle leña al fuego. Eso nunca habría pasado con Bachelet. Pero yo creo que es una cosa muy positiva, cosa muy positiva que haya pasado, porque es lo que permite que el país progrese al final. Exactamente. Oye, vamos a la última parte de tu libro, que tú dices, ¿hacia dónde vamos? La respuesta que se dio a la crisis de octubre fue una respuesta política, que fue básicamente Sí, el acuerdo constitucional. sí. Em, pero está claro que esto es o debería ser el punto de partida para un cambio más generalizado. Eh, Mi pregunta es súper concreta. Partiendo del cambio constitucional que vamos a tener ahora la votación en octubre, que vamos a comenzar de hecho ahora, el día miércoles, la propaganda, y en septiembre la propaganda televisiva, eh, ¿qué deberíamos esperar? ¿Qué deberíamos esperar de todo este proceso? ¿Qué deberíamos esperar también? Porque tú hiciste un análisis muy cercano a octubre y ya han pasado desde octubre a ahora aproximadamente 10 meses. Desde que tú escribiste el libro han pasado aproximadamente unos 8 meses de tiempo. ¿Hacia dónde vamos? Te hago la pregunta, pero ya respondiéndola con todo lo que ha pasado en este tiempo y en este año 2020. ¿Hacia dónde debería ir Chile? Bueno, hay que preguntar dos cosas. ¿Para dónde íbamos y para dónde vamos? Sí, ¿Ya? Porque hay un elemento así durante el estallido que estaba muy claro. O sea, que el, encauzar esa movilización social en una nueva constitución es algo que yo encuentro súper positivo. O sea, Chile es un país muy institucional, es curioso. sí, Normalmente las movilizaciones sociales no piden cambios tan legalistas como sí terminan pidiendo en Chile. Y tenemos buena experiencia de eso, de eso de hecho. ¿No? La Gran Depresión golpeó mucho la economía chilena, generó grandes problemas para las familias, un aumento muy importante en la pobreza, una reducción en los salarios, fue muy difícil la compra de comida y bienes básicos. ¿Y cómo reaccionó Chile frente a eso? Bueno, que había presión social, ¿cierto? Que generó una nueva constitución
y posterior a la nueva constitución se va cambiando la política, ¿cierto? Llega el Partido Radical y aumenta mucho el sufragio, y después de un cambio en la política se cambia el modelo económico, ¿ya? Con la creación de la Corfo. Y es interesante la secuencia de esa transformación. Primero un cambio constitucional, posteriormente un cambio en la democracia, en la política, y después de eso un cambio económico, ¿ya? Entonces es importante esa secuencia, porque para poder hacer un cambio en la economía, que es lo que al final va a generar un beneficio directo para las personas, es necesario primero tener una estructura estatal democratizada con la capacidad institucional suficientemente profunda para llevar a cabo esa transformación económica. Y para tener esa transformación política anterior, que es lo que facilita el cambio económico, primero hay que cambiar la Constitución. No se puede cambiar la economía inmediatamente. De hecho, la experiencia de la Unidad Popular, que es un fracaso, una derrota, en parte es hacer cambios económicos sin haber hecho primero exactamente, y antes de los cambios constitucionales. Entonces hay un problema de la secuencia. Y en eso tenemos una buena experiencia del Frente Popular en comparación con la Unidad Popular. Yo creo que en eso era muy positivo lo que estaba pasando en el estallido, que se estaba consolidando este movimiento. No es que una nueva constitución mejora el país, ¿no? Eso es como un error que a veces se cree que vamos a cambiar Chile con una nueva constitución, y la nueva constitución va a garantizar los derechos sociales. Vamos a tener buenas pensiones y buenos salarios y todos los demás porque vamos a poner esos derechos en la constitución. Pero las constituciones no hacen países. Eso es un error. No es que poniendo derecho a buena pensión en la Constitución, eso vuelve a ser una realidad. No. La manera de tener, por ejemplo, buenas pensiones es hacer una ley nueva para tener buenas pensiones. ¿Ya? Las constituciones no son las leyes. Las constituciones son los mecanismos para hacer leyes. Entonces, el problema con la Constitución actual es que limita la posibilidad de hacer leyes. Entonces, haciendo una nueva Constitución, uno no mejora el país. Uno simplemente tiene democracia. Y con democracia se puede mejorar el país. Entonces son pasos. Primero constitución, después política democrática, después transformación económica. Entonces en eso estuvimos en el primero de los 3 pasos necesarios para la transformación profunda del modelo. Perfecto. En esa progresión yo creo que estuvimos bastante bien, pero después llegó el tema de la pandemia. Y la pandemia no es un tema externo a todo eso, porque si hablamos del problema en Chile como un problema neoliberal, o sea, un problema de un Estado chico, un libre mercado desatado, entonces a nivel global eso también es una realidad. O sea, Chile fue un país pionero en algo que también estaba haciendo en Inglaterra con Margaret Thatcher, que estaba haciendo en Estados Unidos con Ronald Reagan. ¿No? Esas son cosas reales, digamos, como generales en todo el mundo. Y la neoliberalización de la economía global tuvo ciertos efectos que incluye una privatización, una mercantilización de los servicios de salud vinculado con mayor contacto entre personas. ¿Ya? Una de las grandes falacias que han quedado desnudas frente a la pandemia es que no se puede tener derechos sociales segregados. Por ejemplo, los más ricos no pueden aislarse, protegerse de los problemas sanitarios de los más pobres. ¿Ya? Tenemos gente ganando salarios de miseria en el interior de China, viviendo en condiciones de hacinamiento, que termina entonces afectando la vida de los multimillonarios republicanos que están en Estados Unidos. Exacto. El vínculo entre los más pobres y los más ricos, en términos sanitarios, se nota evidente en eso. ¿Y por qué tenemos esta pandemia? Primero, por mayor contacto entre seres humanos, en general, por la mayor globalización, también por el mayor contacto entre seres humanos y animales, precisamente por esa misma expansión de la población humana y también la colonización de espacios que antes eran ecosistemas prístinas, que hoy día están intervenidas por la acción de la humanidad. Pero esa cosa ocurriría quizás con cualquier tipo de globalización, pero la globalización neoliberal no solo aumenta el contacto, sino que también aumenta la desprotección de las personas que tienen esos contactos, por la privatización del sistema de salud, por la no creación de la salud básica para los más pobres.
Entonces, esta crisis, esta pandemia, que es producto de la globalización neoliberal, nos choca en el momento precisamente en que tenemos el problema de la transformación del neoliberalismo local. En eso yo hago otra comparación histórica. Porque, ojo, yo me mencioné hace un rato cómo Chile enfrentó la Gran Depresión, 29. Yo dije que eso fue como nueva constitución de todos los demás. Bueno, de hecho, no, porque la nueva constitución en Chile es la constitución de 25, que es antes de la Gran Depresión. Ah, pero Chile ya estaba en crisis Exacto. antes. En los años 20, 30, Chile sufrió una doble crisis. Tuvo la crisis de la Gran Depresión, que fue la crisis que llegó a Chile desde afuera, pero tenía su crisis interna, que todos los chilenos, supongo, estudian en el tercero medio, ¿cierto? Que esto es de la crisis de salitre, cuando los alemanes inventaron salitre sintético, entonces Sintético. colapsó el mercado. Entonces colapsó el mercado nacional, porque el salitre natural fue el 70% de las exportaciones. Sí. Entonces hay una doble crisis, la crisis interna de la cuestión social y la crisis de salitre y la crisis externa, que es Que fue de la la Gran Gran Depresión. Depresión. Y esa doble crisis, entonces, se resuelve con ese cambio constitucional, político, económico. En el caso de lo que está ocurriendo hoy en día, tenemos también doble crisis, porque tuvimos la crisis del estallido, que fue la crisis interna, pero también tuvimos la crisis externa de COVID. Y se juntan, tanto como se juntó la crisis de salitre con la crisis de la Gran Depresión. Y se juntan en este caso porque cuando ocurrió lo del estallido, afectó mucho el sector servicios. ¿Ya? Estaba completamente colapsado porque nadie estaba comprando. Muchos negocios en Santiago, por el grado de movilización social y desorden y todos los demás, estaba afectando gravemente la inversión local en sectores de retail, sector servicios. Pero el gobierno argumentaba que no hubo fuga de capitales, que no estaban sacando plata del país. ¿Y cómo podían argumentar eso? Porque estaba aumentando la inversión en el sector minero y en el sector agroexportador. La economía chilena es dos economías. El sector servicios, orientado a los consumidores locales, y después un sector agro, un sector minería, orientado a lo La externo. exportación. Y eso estaba, exactamente, y eso estaba funcionando. Hasta que con COVID se pateó esa segunda pata, digamos, de la economía chilena. Entonces tenemos una doble crisis ahora de las dos cosas, tanto de la parte exportadora como la parte interna de servicios. La economía está en esta profunda, profunda crisis. Y eso, además que congeló completamente las movilizaciones sociales. Entonces Sí. estamos de cierta forma en pausa, pero no tanto en pausa, porque hemos visto que las razones por el malestar, por el descontento, no han desaparecido. No. El gobierno no entendió el grado, no dimensionó ni cerca el grado de trauma que están sufriendo las familias chilenas producto de la crisis. Si un cuarto de los chilenos ya están con deudas morosas antes de la crisis, ofrecer más deuda como la forma de ayuda para esa gente no es exactamente lo que una buena idea. El gobierno lo hizo, focalizando la ayuda del ingreso familiar de emergencia de la forma más cruel posible, volviendo a la política de los años 80, ¿no? La ficha CAS que inventó el Miguel Cast, ¿cierto? Eso de tener que esconder los electrodomésticos para conseguir un poco de ayuda. Bueno, lo tuvimos en el siglo XXI durante la pandemia con el registro social de hogares. Bueno, Ese tipo de crueldad generó entonces una tremenda resistencia en contra, una votación con el retiro del 10%, en contra de la focalización, en contra del Estado subsidiario. Los temas constitucionales siguen siendo súper vigentes porque la gente ve la insuficiencia de respuesta del gobierno. Entonces estamos todavía en ese mismo camino, aunque tuvimos ese factor extra de COVID. no, pero eso está en coherencia con con este modelo del Estado mínimo y de tratar lo posible, y que fue una regla casi de eh, sacrosanta en este país, de que el equilibrio macroeconómico no se tocaba, que había que mantenerlo a toda costa. Tuvimos la regla de superávit en algún momento, y obviamente, claro, se sigue manejando este tema, se sigue manejando las ayudas, sobre todo en este momento de crisis, con la regla del Estado mínimo y con la regla de que el Estado tiene que intervenir lo menos posible. Hay que recordar toda la polémica que hubo con respecto a cómo, a cuando se le pidió al gobierno generar un paquete más sustancioso, más importante en términos de cantidad de dinero, porque no querían básicamente soltar.
la plata y al final, por una presión de esta comisión de economistas, finalmente se pudo lograr un acuerdo de estos 12 mil millones de dólares que finalmente van a ayudar en parte al tema de la economía. Entonces, eso está en coherencia con el tema del Estado mínimo. Hassan, una pregunta. Eh, bajo tu opinión, más allá del acuerdo constitucional que nosotros llegamos y que nos va a llevar probablemente a una nueva constitución de aquí a un tiempo, ojalá lo más corto posible. ¿Cuál sería para ti el cambio más importante que tú le harías en general, inmediato, al modelo para tú generar un cambio efectivo a corto plazo? Porque han habido muchas propuestas. He escuchado de propuestas el famoso presupuesto cero, está la propuesta de cambiar el sistema impositivo chileno. ¿Cuál sería para ti, dentro de tu experticia, lo que tú harías como cambio inmediato posterior a la constitución, al cambio constitucional? Ya, el cambio constitucional es para poder hacer cambios posteriores, Exacto, porque sin la constitución está bloqueado todo. Con exacto, una nueva constitución hay que empezar con el desmantelamiento del modelo neoliberal. ¿Ya? ¿Cuáles son las quejas que tiene la gente? Las pensiones son una miseria, los salarios son una miseria. Dos cosas. Eso sí tiene soluciones concretas en política pública. Hay que crear un nuevo sistema de pensiones, ¿cierto? Porque en este momento los exacto. adultos mayores están la mayoría viviendo bajo el salario mínimo, bajo la línea de pobreza, muchas veces en lo que reciben de pensiones. Entonces, lo que hay que hacer es, bueno, que el gobierno propone aumentar, ¿cierto?, la cotización en 6 puntos. Estamos actualmente cotizando un 10%, que es lo que pagamos todos nosotros de nuestros salarios, y se quiere añadir un 6 punto extra en cotización que pagan los empleadores, la cotización patronal, ¿ya? Entonces, en total sería una cotización de 16 puntos para crear nuevas pensiones. Eso si se maneja a través de cuentas individuales, no importa si es una AFP, es una AFP estatal o un ente público, pero si existen cuentas individuales, entonces toda la desigualdad, y acuérdate que Chile es el país más desigual del mundo, entre los más desiguales del mundo, toda la desigualdad que existe en el mercado laboral se traduce en la desigualdad en las pensiones. ¿Ya? Entonces, obviamente, las personas que tienen mucho dinero quizá van a tener buenas pensiones, pero la gran mayoría de personas en Chile ganan tan poco que si tienen una cuenta individual no van a poder financiar buenas pensiones. Entonces se tiene que eliminar la capitalización individual y se tiene que crear entonces, con ese 10% que va a las AFP, se tiene que cortar ese monto y ponerlo en un fondo colectivo, solidario, para pagar según las necesidades de las personas. Y ese elemento y ese sistema, el nuevo sistema de pensiones, tiene un elemento que es reparto, ¿cierto? El reparto es que uno va con solidaridad intergeneracional. Los jóvenes van financiando a los viejos. ¿Ya? Los actualmente jóvenes financian a los actualmente viejos. ¿Ya? Solidaridad entre generaciones. Pero hay un problema que son en este momento muchos jóvenes y pocos viejos, pero la población va envejeciendo, la gente vive más años y tiene menos hijos. Entonces, en algún momento vamos a llegar a una situación donde son muchos los viejos y pocos los jóvenes. Eso es un gran problema. Exacto. Y entonces, ¿cómo vamos a financiar eso? La solución es que actualmente lo que hay que hacer es generar un fondo colectivo que no es de reparto simplemente. Hay un elemento de reparto donde los jóvenes financian a los viejos, pero también una parte donde con los excedentes del sistema de pensiones se financia, ¿ya? Se invierte, eso es tal como ocurre con las AFP, se invierte el dinero, ¿ya? Y ese dinero tiene rentabilidades, crece más por las rentabilidades de ese fondo, y con esas rentabilidades en el futuro entonces se paga mejores pensiones. Ese fondo colectivo es solidaridad, no entre generaciones, porque ahí uno está invirtiendo el dinero y generando rentabilidades. Entonces no está yendo de jóvenes a viejos, sino está yendo entre las personas de la misma edad, pero entre pobres y ricos. Solidaridad no solamente intergeneracional, sino entre clases, si quieres. Entre clases. Y en esa solidaridad uno está invirtiendo el dinero, generando más crecimiento económico, haciendo que el país sea más rico, y si el país es más rico, va a poder financiar en mejor estado a sus futuros pensionados. La inversión en eso es clave, porque ahí uno está cambiando el sistema de pensiones, también teniendo control de los flujos de inversión
para cambiar el hecho que Chile sea un país de exportación de materia prima. Ahí uno puede invertir en cosas de transformación tecnológica, que es súper importante. Entonces, ahí la primera cosa, yo creo que un primer gobierno post nueva constitución tendría que cambiar el sistema de pensiones. Para subir los salarios, hay que cambiar el sistema de negociación colectiva, que en este momento es a nivel ramal, es a nivel empresa, Sí. que da una situación de debilidad del empleado frente al empleador, y hay que hacerlo a nivel ramal. Ahí van a subir los salarios. Entonces, nuevo sistema de pensiones, sistema de negociación ramal, van a aumentar los salarios. Yo creo que esas dos cosas son fundamentales. Pero igual, si tenemos solamente la exportación de los recursos naturales, no vamos a poder después también hacer salud, educación y todas las demás cosas de manera universal. Y para tener, de hecho, mejores salarios y mejores pensiones, el país tiene que ser más rico. Y para ser un país más rico, tenemos que invertir, y no solamente invertir en cosas de recursos naturales, sino en la diversificación productiva. Entonces, yo iría en orden: nuevo sistema de pensiones, cambiar la negociación colectiva, Ya. y luego los derechos sociales como educación, salud, etcétera, pero también con un plan de diversificación productiva económica. Perfecto, perfecto. Hassan, nosotros siempre terminamos estas conversaciones con unas preguntas cortitas. Te las vamos a hacer. La primera pregunta es que nosotros tenemos en cierta forma, porque hablamos de política, hablamos de economía principalmente, pero la típica pregunta política es: ¿dónde está el poder? Hassan, ¿dónde está el poder en Chile? ¿Quién tiene el poder en este momento en Chile? La clase empresarial. La clase Es el empresarial. 1% más rico por la extrema concentración de riqueza, la más desigual del mundo o entre las más desiguales del mundo. Ellos pueden controlar los políticos, pueden controlar el empleo, cortan la inversión, y entonces pueden chantajear al país entero. Son un poder por sobre la democracia, con la clase Perfecto, empresarial. perfecto. ¿Apruebo o rechazo? Definitivamente apruebo, claramente. Apruebo o Necesitamos una rechazo. nueva constitución para después hacer cambio político, democracia, y después cambiar al neoliberalismo. Entonces, apruebo. Ya. Aquí viene la típica pregunta que tratamos de que contesten. Si las elecciones fueran este domingo, Hassan Akram votaría por. Uh, no, 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 no. Primero no estoy. Antes decía que yo no puedo, y siendo extranjero uno no puede votar en No, sí Chile, sé, pero pero yo estamos en la sí puedo super. votar. Sí, Exacto. estoy haciendo todo lo posible para no contestar. Es que yo creo que es mala idea como meterse en la cuestión. Yo votaría como en términos del Congreso para el Frente Amplio, Ya. definitivamente. Sería por ese lado. Pero no Sí, tendría en este sí. momento un candidato así que te Específico dijera. no tengo candidato, pero votaría por el Frente Amplio, sí. Ya, perfecto. Y te vamos a pedir además una recomendación. ¿Qué le quieres recomendar a la gente? Puede ser una película, puede ser un libro, puede ser un, una obra de teatro, lo que tú quieras. ¿Qué recomendarías tú en este momento que la gente pudiera hacer en este término de pandemia? ¿Qué pudiera leer? ¿Qué pudiera ver? ¿Alguna serie? Difícil con esto del encierro, tiene un efecto así como desestabilizante psicológicamente. Sí, sí. Entonces yo empecé a buscar así como literatura de escapismo, empecé a volver a leer más poesía. ¿Qué podría recomendar como? Um, yo creo que sí, por el estrés y buscar algo lo más lejos posible, yo ya estaba releyendo la historia del Imperio Romano y el colapso del Imperio Romano, ya que estamos en esta situación de extrema decadencia en la historia de la humanidad. Es un buen momento para volver al colapso de los grandes imperios. Releer historia Que, con bueno, el colapso de los. sí, se llama el declive y el colapso del Imperio Romano, que es The Given. Ah, perfecto. Ya, ahí vamos, ahí tenemos nuestro recomendado para esta ocasión. Ya, Hassan, muchas gracias. Te quiero agradecer que nos hayas tomado esta conexión. Hemos tenido una conversación bien interesante. Yo creo que vamos a sacar harto tema con respecto a lo que es el impacto de lo que has dicho. Han habido cosas muy interesantes. Una última pregunta. Eh,
¿A quién te gustaría recomendar, ya sea algún profesional o ya sea alguna persona que quiera estar, que tú consideres que, de acuerdo a la experiencia que tuviste con nosotros, deberíamos nosotros entrevistar? A lo mejor alguna persona en específico o alguna profesión o algo por el estilo, que a lo mejor te interesaría saber a ti. A ver, en este momento yo creo que son dos los temas como menos tratados que falta una reflexión más profunda. Uno definitivamente el tema del feminismo. Hay la Bárbara Sepúlveda, por ejemplo, que es la directora de ABOFEM, de las abogadas feministas. Hay que como tratar de profundizar en lo que está pasando en temas constitucionales, temas jurídicos, con una perspectiva feminista. Es un elemento muy importante, y lo otro serían los pueblos originarios. Y hay Pedro Caqueo, una persona que representa el mundo del mundo mapuche, que ya están bajo ataque. Lo que está pasando en la Araucanía es insólito, como me sorprende mucho, y son los dos temas donde yo me siento muy extranjero en Chile, viendo la fuerza que tiene el patriarcado, como la cantidad de comentarios machistas que en Europa, por lo menos, no digo que no son machistas en Europa, sino que los machistas cierran la boca más, tienen más miedo a comentar de forma tan abierta sus prejuicios. Y eso no ocurre ni con el tema del feminismo, ni con el tema del racismo frente a los mapuches. Sí, yo creo que esos son dos temas que valen para entrevistar. Ya, muchas gracias, Hassan. Espero que tengas una buena noche y vamos a publicar esto en redes sociales, YouTube principalmente y Facebook. Y esperamos poder tener otra conversación. Creo que quedaron varias cosas pendientes. Se nos viene todo el proceso constituyente. Yo sé que tú estás bien metido en ese tema por el lado del Frente Amplio y probablemente te voy a pedir que nos podamos tener una nueva conexión prontamente. Muchas gracias y que tengas buenas noches. Gracias por la invitación, Cristian. Que Listo. te bien. Chao, chao, que te vaya bien.